Buenos días, mi nombre es Maximiliano Benítez Prieto, le doy la bienvenida a este nuevo canal que va a hablar de todo lo que incluye el arte, no tanto desde la técnica de la música, sino desde la apertura a través de libros, música, películas, pintura, ¿sí? Y tratando de darle un poco más de comida al buscador interno que siempre tenemos, que nos está tratando de abrir la mente, de buscar géneros, personajes, de buscar libros, pinturas, películas que han sido parte de la historia o que han contado parte de la historia. Siempre desde el respeto, siempre desde la verdadera apertura artística, pero tratando también de rescatar aquellos fundamentales que han quedado olvidados y que cuentan parte de la historia. Como el primer libro que vamos a empezar, vamos a hablar de Los Tejedores, de Gerardo Hauptmann. Nos sitúa en plena guerra por la revolución industrial, no guerra, sino combate del hombre contra la máquina. Y cuando nos situamos en esto tenemos que situarnos o entender cómo vivían estas personas, qué es lo que cuenta este libro, que es muy cortito, tiene 86 páginas, es muy corto, pero nos cuenta eso, nos cuenta el lado B de las personas que en realidad no tenían que comer, que les bajan las ganancias a la hora de la venta de las obras tejidas, que tratan de buscar alternativas pero no encuentran, porque el patrón, el jefe de las fábricas elige las máquinas porque son más baratas, porque no tienen que pagarle comida, porque digamos no tienen problemas, y eso va en desmedro con la mano de obra artesanal, ¿sí? Pero no solamente nos muestra el combate de la mano de obra artesanal, como decíamos recién, o no, digamos, la mano de obra empleada, sino que también nos muestra la guerra entre los propios compañeros de trabajo. Hay un personaje que es un personaje joven, que es un personaje que trata de intentar llevar adelante esta revolución, ¿sí? Que es una revolución en contra de todos los derechos abolidos, ¿sí? Y está el trabajador más anciano, el trabajador más experimentado, que decide mantenerse de una manera pasiva. Entonces generan un canto, generan una manera de unirse para rebelarse contra esta mano opresora del jefe. Bien, es un libro bastante crudo a veces, pero es un libro que nos muestra una parte de la historia. Cuando tenemos que hablar de la historia y tenemos que hablar justamente de los tejedores, tenemos que recordar que en Francia murieron más de 50.000 hombres de hambre, ¿sí? Situémonos en eso, situémonos en cómo puede llegar a ser la vida de una persona cuando muere de hambre, ¿sí? Entonces, situándonos en eso, podemos entender el contexto social de esta obra, muy recomendada. Me parece un poco olvidada, pero está muy recomendada. No es una obra tan cara, se puede conseguir usado, o bueno, creo que está en PDF también, así que más que recomendable. Como estamos en una etapa acá un poco en Argentina, una etapa de revolución, una etapa de revolución femenina, una etapa de igualdad de clases femeninas, me parece que es imposible pasar de alto Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, un libro más que interesante, un libro que realmente cuando uno lo lee entiende cuál es la posición de la mujer y cómo fue cambiando la posición de la mujer. Una historia que nos lleva a través de 165 páginas, casi es una obra de teatro, ¿sí? Es decir, tiene distintos personajes elegidos por el autor para contarnos esta historia, que es la historia de una mujer que tiene 3 hijos, que no solo tiene 3 hijos, sino que trata de llevar adelante su hogar. Esta familia en una etapa de sus vidas se ven mal o se ven
totalmente arrinconados por una enfermedad que la llevaba el hombre. Entonces ella decide llevar adelante un préstamo, ¿sí? Llevar adelante una empresa bastante complicada, pero decide llevar adelante esta empresa a través de, como recién decíamos, de un préstamo. Ella devuelve el préstamo trabajando de manera exhaustiva y por las noches. Y cuando el hombre se entera, ahí viene el quid de la cuestión, y ahí viene lo interesante, y ahí viene lo que decide la mujer ante esta situación de desigualdad. Para citar, hay una gran película argentina con grandes actuaciones y con un revés de la historia que termina teniendo un final feliz, un poco más feliz que acá. Así que más que recomendable, Casa de Muñecas, para cualquier edad y para cualquier momento. En realidad no solamente en estos momentos, pero sí está bueno entender cuáles son los momentos de la historia y cómo estos momentos de la historia nos fueron nucleando, ¿sí? No hay que dejar de lado ciertos cuentos que hablaban de la discriminación o directamente la no opinión de la mujer. Y para terminar, como estamos también un poco cerca de fechas importantes en lo que tiene que ver con la historia argentina, acabamos de pasar el 24 de marzo, estamos yendo para el 2 de abril, no tenemos que olvidar Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bornemann, un cuento infantil, desde los 8 años, dice. Este cuento formó parte de la lista negra en Argentina de los libros prohibidos, de los libros que la Junta Militar prohibía que las personas lean, ¿sí? Ahora, uno cuando entiende esto, uno cuando ve esto, en realidad uno piensa, bueno, pero ¿qué decía? ¿Sí? ¿Qué era el manifiesto de Marx? No, nada que ver, nada que ver. Ellos pensaban que el elefante eran ellos y que como ocupaban mucho espacio tenían que sacárselo. Una ridiculez. No hay que prohibir la literatura, no hay que prohibir ninguna forma de pensamiento libre, pero por sobre todas las cosas hay que entender que la literatura forma parte de la historia como forma parte de la vida, y esa es la idea, ¿sí? Darle desde este canal apertura a la lectura, ¿sí? Apertura al arte, apertura a las películas y apertura a todo lo que tiene que ver con distintas formas de ver de cosas que ocurrieron. Hoy en este primer video tuvimos 3 libros que hablaron de 3 hechos que fueron y son parte de nuestra historia, ¿sí? Tenemos Los tejedores de Gerardo Hauptmann, tenemos Casa de Muñecas de Henrik Ibsen y Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bornemann. 3 libros que recomiendo para leer, son 3 libros de lectura fácil, no son tan largos, y la verdad que lo que va a hacer es situarlos y darle, sobre todo, darle contexto y darle fuerza a sus propios pensamientos, porque la literatura lo que hace es eso, es llenar nuestros propios pensamientos de cosas que nos den fundamento a la hora de discutir, a la hora de hablar y a la hora de defender una postura. Muchas gracias por haber visto este video y bueno, estaremos acá compartiendo más literatura, música, películas y pintura. Quedo abierto también para cualquier recomendación que me quieran hacer de libros, de películas, pinturas y música. Así que muchas gracias por haberlo visto y espero generar más dudas en ese buscador interno de arte en cada uno de nosotros. Muchas gracias.